Tenemos con nosotros a Rafael Urrialde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Rafael Urrialde es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en alimentación, seguridad alimentaria, nutrición y sostenibilidad, con más de 30 años de experiencia y desde hace poquito presidente del Comité de Expertos de Salud de 65 y más. Vamos a empezar hablando un poco de este comité. ¿Con qué objetivos se crea el comité? Bueno, pues los objetivos es para dar esa validez científica, esa validez técnica a todo lo que vaya a hacer 65 y más, y sobre todo con uno de los aspectos claves que preocupan más a las personas, bueno, mayores de 65, mayores de 60, 55 años, que es la salud, porque al final, bueno, tenemos esa esperanza de vida cifrada en unos 84 años de media en España, y ya no solo es alcanzar esa esperanza de vida, sino alcanzarla con una buena calidad. Bueno, un informe que presentamos recientemente con Comscore, titulado Los Senior, un colectivo injustamente olvidado por las marcas, una de las conclusiones que se extraían era que la salud está dentro de las principales preocupaciones de los senior, pero no les preocupa más que a otra franja de edad, ¿no? ¿Qué otros estereotipos asociados al envejecimiento cree que hay extendidos? Bueno, yo creo que va a tener que cambiar, y va a tener que cambiar también esas áreas de investigación de las empresas. ¿Por qué? Hace 10, 20, 30 años, pues mayoritariamente el gran poder adquisitivo estaba en la franja de edad de los 20, 25, 45, 50, 55 años, y prácticamente por donde no había poder adquisitivo o alto poder adquisitivo era en la franja de 60 en adelante. Esto ha cambiado por completo, por lo tanto va a haber interés por parte de las empresas de vender también productos a esta franja de edad o a este grupo poblacional. En segundo lugar, no tenemos la misma calidad de vida con esta esperanza de vida que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Si no tienes ninguna patología ni ningún problema fisiológico, pues lógicamente eres un consumidor más, ya no ciudadano, sino un consumidor con sus derechos y también con sus deberes. Y probablemente cada vez vayan a surgir más productos y más servicios relacionados con esta franja de edad o este grupo poblacional. Tendremos que estar pendientes, pues, para que en este caso pues, sean productos que reúnan los requisitos, que cumplan los cánones de legislación y cánones de calidad, para que no vean mermados sus derechos y también sus deberes los colectivos o la población de 65 y más. Pero probablemente se produzca un cambio, porque hoy tiene más interés o puede empezar a tener más interés este colectivo que, por ejemplo, los de 20, 25 años, que no tienen o tardan en incorporarse al mercado laboral y por lo tanto no van a tener ese objetivo de las empresas, y sí que empieza a haber ya un gran interés por parte de las empresas y también de las instituciones y de las administraciones por el colectivo que cada vez tiene mayor poder adquisitivo. En cuanto a los aspectos, ¿no?, volviendo, que más preocupan a los senior, los que nosotros hemos como identificado están mayor dotación de medios a la atención primaria, la reducción de las listas de espera, ¿no?, para operaciones y consultas, la mejora de la teleasistencia y una comunicación más directa entre los profesionales de la sanidad y los pacientes. ¿Cuáles de estos temas cree que son más urgentes a acometer? El más urgente probablemente es retomar otra vez y tener esos cánones de calidad que teníamos en la salud pública, sobre todo en la atención primaria. La atención primaria tiene que ser un elemento que permita en un momento determinado dar una buena atención sanitaria para que el grupo poblacional no entre en la atención especializada, también que sea una especie de freno para que no se vaya directamente a la atención especializada y se genere hasta un posible colapso del sistema, y además también es una atención mucho más personalizada. Ahora bien, lo que tenemos que tener es una infraestructura que sepamos que el colectivo médico es un colectivo que tiene un campo y un área de trabajo de la patología, pero también un campo de trabajo de responsabilidad social y de situación de interacción social con la persona mayor. Si logramos tener ese conjunto, pues probablemente también, sabiendo que cada vez va a haber mayor poder adquisitivo, pues se tendrá mejor atención, sobre todo con el Sistema Nacional de Salud, que es el que tiene que dar la garantía equitativa para toda la población. Cada vez vivimos más, pero el reto es vivir mejor, ¿no?
¿Cuáles son las claves para una longevidad saludable? Indiscutiblemente, hasta prácticamente finales del siglo XIX, la esperanza de vida media en el mundo de la población humana estaba en 45-50 años. Cuando se empieza a instaurar ya la higiene de los alimentos, mayor disponibilidad de alimentos, también a nivel sanitario las vacunas, también a nivel sanitario las intervenciones, lo que es el sistema de salud, pues hemos prácticamente duplicado esa esperanza de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha visto muy claramente con la COVID-19. Cuando ha caído por una epidemia o por una pandemia la esperanza de vida, en los países en los cuales hay disponibilidad de alimentos, calidad también sanitaria, aunque España está por debajo de la media de la Unión Europea, y además un ámbito, un concepto social de esa alimentación, la esperanza de vida otra vez, o la esperanza media, se ha vuelto a recuperar. En esto también es algo muy importante, no podemos tener aislada, individualizado al colectivo de personas mayores. Claro. Tienen que estar integrados a la sociedad y además interaccionando, no solo a nivel de grupo poblacional, sino también con otros grupos poblacionales, y la sociedad aprovecharse de ese aprendizaje, de ese conocimiento que tiene este grupo poblacional para tener la mayor eficacia y eficiencia en el sistema de calidad de vida. El objetivo general de que la gente mayor viva con más calidad de vida se enfrenta con diversas amenazas. ¿Cuáles serían? Quizás una puede ser el sistema sanitario, porque es clave para mantener esos cánones. A nivel mortalidad infantil, esta ya está superada tanto por la disponibilidad de alimentos como por los planes de vacunación. Y por otro lado también tenemos que tener esa calidad social o ese ámbito social que mejore esa percepción de salud de la persona mayor, porque si no al final puede haber una situación de lo que percibimos y de lo que sentimos que genere un choque de comportamientos en la persona, porque muchas veces es enfrentarse a esa soledad, enfrentarse a esa situación, además de que cuando llegas ya a determinada edad es como que ya no eres útil para la sociedad, y esto es lo contrario, hay que hacerles que se sientan útil. Cada vez parece que todo está en la franja de 40, 45, 50 años y muchas veces dices no, también en la otra franja hay aprendizaje, hay conocimiento, hay responsabilidad civil también, hay también responsabilidad social, hay muchos factores de los cuales se podría aprovechar. Y quizás uno de los campos en los cuales, dos de los campos que nos quedan un poco por entender por qué se dan estas circunstancias, uno por ejemplo sería la sanidad privada, los seguros privados, que además al revés que la pública te cobran más cuando llegas a esa franja de edad, cuando es al revés, tendría que ser cuando menos, porque es cuando más lo vas a utilizar. Y luego, por otra parte, el lograr esos vínculos sociales, esos vínculos que no tienen por qué ser familiares, que pueden ser de situación de amistad o de interrelación, que permita que al ciudadano se sienta bien, que perciba también esa situación. Y prueba esta es que cuando hace 50, 100 años, los ámbitos sociales de las personas mayores, a donde estaban los clubs, las interrelaciones, y ahora eso prácticamente ha desaparecido. Quizás si logramos que con esa parte de mejora económica y de mayor poder adquisitivo se puedan empezar a recuperar ámbitos sociales para las personas mayores. ¿Qué opina de la guía recientemente presentada por el Ministerio de Consumo para los menús de las residencias? A ver, yo creo que hay tres aspectos prioritarios. Uno, primero, que puede haber gente en las residencias. A mí lo de las residencias me gusta más estancias o centros donde, bueno, pues hay personas mayores, porque parece residencia ya como que estás generando una connotación negativa. Tenemos que positivizar y que la gente piense que, bueno, que igual que puedes estar atendido en casa, si estás solo, pues a lo mejor te puedes ir a un centro de, bueno, pues de hospedaje o de... Hay que buscar un término que positivice la residencia, porque ahora mismo estarían como un poco negativo. Si no tienes ninguna patología, pues bueno, hay que controlar y hay que controlar la ingesta, pero hay que controlar la ingesta como adulto, con unas situaciones específicas de requerimiento nutricional, pero tampoco tenemos que convertir a la persona mayor en un enfermo y en un ambiente de alimentación como si tuviera patologías. Si las tiene, pues habrá que controlarlo, pero si no las tiene, pues como una persona adulta exactamente igual. Y luego también aprovecharse de ese concepto que
lo hemos hablado también en el comité científico de 65 y más, de aglutinación de la alimentación, es decir, tiene que ser segura, eso es un valor intrínseco, tiene que ser saludable, dependiendo de las circunstancias con los nutrientes, pero tiene que ser sostenible, tiene que ser satisfactoria, porque de nada me sirven buenas dietas o unos conceptos si luego no hay adherencia, si la palatabilidad o las propiedades organolépticas no me permiten consumir esos alimentos, tiene que ser social, por eso es importante esa interrelación para que haya ese ámbito, y por supuesto tiene que ser solidaria y que el propio persona cuando está adquiriendo un producto o está consumiendo un producto sepa cómo está hecho y con qué parte de su rendimiento económico va a influir en la cadena económica, y por supuesto también soberanía alimentaria, es decir, que se sepa que si yo estoy comprando algo de mi entorno, estoy revirtiendo parte de lo que yo estoy invirtiendo en mi zona o en mi territorio, y que cada eslabón tiene su justo precio y que todos están reconocidos económicamente. Un reciente informe de la FAO señala que carne, huevos y leche son fuentes esenciales de nutrientes, en especial para los más vulnerables, ¿no? Y se incluía pues, a los mayores. ¿Por qué es tan importante este informe? Este informe es muy importante por dos motivos. Uno, porque vuelve a poner a la proteína de origen animal con alto valor biológico y en su justa medida. En ningún informe a nivel mundial se ha dicho eliminar cuando estamos hablando de alimentación. La cosa es a nivel sostenibilidad, circunstancias, porque además tendríamos que tener muy claro también en esto de la sostenibilidad, que sí, que no. Voy a poner un ejemplo. Probablemente uno de los mejores ecosistemas conservados en España es la dehesa. La dehesa está bien conservada gracias a la producción de carne de cerdo ibérico, gracias a las bellotas, pues luego en invierno vienen las aves de todo el norte de Europa y invernan aquí porque hay ese material, pero gracias a toda esa producción también están los ungulados que permiten la aireación del suelo, permiten que haya roedores y permite esa alta productividad. Una cosa es la extensiva y otra cosa es la intensiva. ¿Qué es lo que ha dicho la FAO? Que tenemos que tener todo en cuenta, no podemos ir a situaciones aisladas. Y luego también podemos tener, a veces hemos puesto en una situación muy alta el producto vegetal o el producto procesado vegetal. Lo primero, hay que potenciar, yo soy muy de positivos, los valores de los alimentos frescos, frutas, verduras, y luego además dar mensajes claros. También se dice consumir legumbres, pero claro, hay que consumir legumbres de una forma, porque si luego la legumbre está elaborada con mucha grasa, entonces puedo generar problemas. Igual que cuando se dice frutos secos, sí, frutos secos sí, pero sin sal, porque si son frutos secos con sal, 100 gramos de frutos secos puede tener 1 gramo de sal. Pues para personas mayores, si tienen hipertensión arterial, no lo podrían consumir. Entonces hay que modular muchas veces la información. Y eso es lo que ha hecho la FAO, modular la información frente a lo que era proteína de alto valor biológico, como puede ser la leche, como puede ser los huevos o como puede ser la carne, independientemente si es blanca o roja. Y además, teniendo en cuenta que hay otros factores. En el caso de la leche, el calcio, ya no solo el calcio que está presente, también el fósforo y la relación calcio-fósforo, compuestos bioactivos. Entonces, en la alimentación muchas veces se han ido a priorizar alimentos individuales cuando tenemos que hablar del concepto de la alimentación de forma más global. Bueno, en 65 y más recibimos muchas cartas al director y entre las quejas además que nos llegan bastantes, son las relacionadas con el tamaño del etiquetado de los productos, ¿no? De cuando van a comprar al supermercado, etc. ¿Cree necesario que se aumente las letras? A ver, en el etiquetado hay muchos problemas. El etiquetado, en primer lugar, de los productos alimenticios está regulado a nivel de la Unión Europea, es decir, actualmente para los 27 países miembros, aunque otros países de Europa, como puede ser Suiza, Noruega, Islandia, también Reino Unido, pues adquieren la misma normativa para que haya la libre circulación de mercancías. ¿Cuál es el problema real del etiquetado? Que hay un espacio, hay en envases grandes, sí que a lo mejor sí que se podría empezar a decir que sobre todo en botellas, que esas etiquetas pequeñas se conviertan en etiquetas un poco más grandes y así hay más espacio para poner un tamaño de letra mayor, sí, y que no se vea tanto producto. Por ejemplo, puede haber situaciones... Ahora, tiene que ser de acuerdo también con el sector industrial, de acuerdo, porque claro, el cambio de una etiqueta a un tamaño mayor
indiscutiblemente es un cambio de maquinaria, un cambio de todos los requisitos que lleva. Porque si decimos letra más grande pero no hay espacio, es que es un poco situación complicada. Luego también nos ha ocurrido que hemos perdido muchas veces con los envases, como yo digo, todos iguales, hemos perdido capacidad de diferenciación. Por ejemplo, una persona que tenga una minusvalía a nivel visual, pues no va a distinguir un brick de leche de un brick de zumo, de un brick de caldo o un brick de tomate. En cambio, si tuvieran diferentes contornos, tendría más capacidad de ayuda. También el braille podría empezarse a incorporar para estos otros colectivos. Es decir, yo creo que el etiquetado va a haber un antes y un después desde el año 2011, cuando la Unión Europea cambia de etiquetado, presentación y publicidad hacia información alimentaria facilitada al consumidor, porque ya se piensa en información, ya no solo en un soporte físico, porque a lo mejor, bueno, pues no accedo a la información directamente en esa parte física, pero puedo entrar en una web y ver toda la información y la puedo ampliar todo lo que considere oportuno. ¿Cuáles son los trucos que usa la industria alimentaria para que no entendamos lo que compramos? Bueno, yo como he estado en todos los ámbitos de la sociedad de consumidores, universidad, industria, no son trucos. La industria lo que tiene que hacer, como cualquier sector industrial, es vender y además diferenciarse y dar valor añadido. Es decir, el producto alimenticio, en el momento que tú tienes ya un estándar, luego das un paso más para diferenciarte del resto, para tener algo en el cual poder trabajar. Indiscutiblemente yo soy un gran defensor del I+D+I. Entonces no puede ser que la industria alimentaria no tenga investigación y desarrollo y que sean los motores del sector económico, de la parte de la alimentación. Y luego quizás, bueno, pues esas diferenciaciones son las que hacen que se tengan una vía u otra. Quizás a lo mejor lo que hace falta es más apoyo a ese alimento fresco, a ese alimento no diferenciado por parte de las administraciones, para que se conozca y para que se potencie, indiscutiblemente. Y luego sí que puede haber pues situaciones que a lo mejor, bueno, pues que haya que controlar más. Es decir, pues por ejemplo, si un producto solo tiene sabor A, pues a lo mejor que no vaya el dibujo de una fruta y que confunda una cosa con otra, o si es de una forma, pues no que sea de otra. Pero luego, bueno, también hay a veces esa protección, ¿no? Sí. Pero bueno, el sector tiene que estar conjugado por todos, y si hay algo que se detecta que es irregular, indiscutiblemente hay mecanismos a través de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de denunciar y que se corrijan esas posibles errores, pero no se puede generalizar en toda la circunstancia. Y no nos olvidemos que prácticamente 365 días al año por 48 millones de ciudadanos, por 2-3 comidas al día, son muchos miles de millones de comidas las que se hacen, y en algunos casos hay errores, pero eso es lo que hay que intentar corregir. Pero en otros casos, afortunadamente, tenemos una seguridad alimentaria mucho más alta de la que teníamos en los años 80. Aunque, bueno, pues ahora hemos visto también lo de la mezcla del aceite de oliva con aceite de vegetales, y bueno, pues siempre hay alguna cosa que también es verdad que para los medios de comunicación eso es lo que es noticia, lo que es noticiable. Sí, así es. ¿Qué opina del etiquetado Nutri-Score? Bueno, pues el etiquetado Nutri-Score, una cosa es el sistema y otra cosa es el algoritmo. Por ejemplo, ahora mismo no puedo llegar a entender que los edulcorantes estén penalizados en bebidas y no en alimentos. O están en todos o no. A nivel mundial, ningún etiquetado de lo que denominamos frontales incluye al agua. Aquí han incluido el agua, no es comprensible, porque el agua está por encima de cualquier alimento o de bebida. O ahora ha pasado que las bebidas vegetales, y no nos olvidemos que nuestra primera bebida vegetal no es la bebida de soja, ni la de almendra, ni la de arroz, es la bebida de chufa, es decir, sí, la horchata. Pues las han incluido en bebidas, pero ahora se han llevado las leches también a las bebidas, cuando la leche está por encima de las bebidas y tendría que haber quedado como alimento. Es decir, que el problema no es tanto del sistema de identificación como del algoritmo que da lugar al Nutri-Score. Y luego también hay otra parte muy importante. Aquí hay una parte que es de circunstancia de control y otra parte de etiquetado. Y en el caso de etiquetado, el reglamento, bueno, el 1169, como hablamos los técnicos, 2011 dice que tiene que ser el sistema objetivo y no discriminatorio. Un sistema de colores es discriminatorio, y aquí parece que hay algunas cosas de objetividad que no son muy
muy claras. Y bueno, pues en la circunstancia en la que estamos ahora, aquí hay una situación un poco, vamos a decir, irregular, porque para probar si que esté el Nutri-Score en los productos alimenticios, como es una alegación de propiedad nutricional, tiene que aprobarse un Real Decreto. Previamente este Real Decreto se tiene que enviar por lo que se denomina sistema TRIS a la Comisión Europea para que se consulte a los países, y hasta ahora en España no se ha hecho. Por lo tanto, el que esté el Nutri-Score en España, bueno, vamos a decirlo, que es algo irregular cuando no se ha comunicado, no se ha aprobado el Real Decreto que regule Nutri-Score. Ajá. ¿Cuáles deben de ser las pautas que deben de seguir los seniors para una dieta saludable? Hombre, lo mejor es, primero, que la dieta saludable es un conjunto global. Es decir, no podemos focalizarnos solo en alimentos, aunque los alimentos tienen que ser los más adecuados. También hay una cosa muy importante, la frecuencia. Yo puedo tener un producto que, pues que no sea a lo mejor con esas características de salubridad que decimos, lo consumo una vez a la semana y no pasa nada. Y a lo mejor uno que consumo todos los días, me estoy cargando de azúcares añadidos porque viene una base láctea y lo consumo todos los días. Y al final, en mi cómputo dietético, lo que me genera es un problema. Es decir, hay que tener más el conjunto global de dieta. Hemos puesto antes el ejemplo de los frutos secos. Si yo estoy consumiendo frutos secos y los estoy consumiendo con sal, y soy una persona mayor y encima tengo hipertensión arterial, puedo tener un problema, o un agua mineral con alto contenido en sodio. Es decir, la situación de dietética es muy individual. Habría que ver esa persona mayor cómo, y ver esos productos que se adecúan a tus circunstancias. Y luego hay una cosa que se llaman nutrientes críticos. Casualmente los nutrientes críticos son los que dan mayor palatabilidad a los alimentos, que es el azúcar, que es la sal y que es la grasa saturada. Bueno, pues estos son los que generan en exceso esos graves problemas o esas circunstancias que se pueden tener. Por ejemplo, la OMS, cuando dijo lo de los famosos 10% de las calorías provenientes de azúcares añadidos o 5%, lo dijo sí, pero la evidencia científica real es sobre caries, no sobre otras circunstancias. Si se lee uno el documento, de donde hay evidencia fuerte es sobre esto. Sobre lo demás, la evidencia puede ser incluso débil. Entonces, bueno, hay que bajarlo, ¿pero por qué? Porque tenemos que reducir la cantidad de ese exceso de consumo de azúcares que se están teniendo, o de grasa saturada, o ese exceso de consumo de sal. ¿Para eso qué tenemos que hacer también? Bueno, pues si el consumidor empieza a exigir que tenga menos, la industria, ¿qué va a hacer? Rebajar el grado de dulzor, el grado de sabor salado, o incluso ese contenido de grasa saturada. Pero el que tiene, entre comillas, para poder exigir que se baje es simplemente con el acto de compra. Claro, el consumidor. Al final es el que... Pues Rafael Urrealde, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por darnos estas claves para vivir más y mejor, con mejor salud. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.